¿Tiene sentido endeudarse para comprar Bitcoin? No lo sé, al menos no lo sabía hace unos meses. Pero últimamente esa pregunta me ha estado rondando más de lo normal. Y sé que no soy el único. Conozco ya varias personas que lo han hecho. Y no estoy hablando de millonarios ni nada por el estilo. Tampoco de CEOs que se la pasan en Wall Street. Estoy hablando de gente común. Gente que simplemente decidió apostar fuerte. Uno de ellos es extranjero, pero no viene de Alemania ni de Suiza. Vive en Perú. No tiene herencias, no tiene grandes empresas, solo tiene una convicción muy clara, que este ciclo de Bitcoin podría ser el último con multiplicaciones tan marcadas, y que si no actuaba ahora, iba a seguir mirando desde la barrera. Así que fue al banco, pidió el equivalente a unos $12,000 en moneda local y compró Bitcoin. Pero también conozco un caso más cercano. Es un subgerente de una empresa real aquí en Colombia y no fue al banco por un préstamo de consumo. Lo que hizo fue aún más interesante. Pidió un avance en su tarjeta empresarial. Tenía acceso a una línea de crédito blanda, de esas que suelen usar para gastos operativos, pero que muchas veces terminan usándose para cosas que no agregan valor. Él pensó distinto. Sacó parte de esa línea y la metió en Bitcoin. Si se piensa detenidamente, es una idea bastante alocada. Al menos para la mayoría lo es. Pero lo que me hizo pensar no fue lo que él hizo. Fue lo que no hacemos la mayoría. Porque ¿cuántas veces se escucha a alguien endeudarse para invertir en un activo escaso, limitado y que pueda apreciarse con el tiempo? Casi nunca. En cambio, ¿cuántas veces se escucha a alguien endeudarse para comprar un carro? Ahí sí, todo el mundo. Se firma el crédito con gusto, se celebra el carro nuevo, se presume en redes. Aunque sabemos que desde el momento en que sale del concesionario ya está perdiendo valor. Y sin embargo, eso no parece importar. Porque en el fondo, el carro da estatus. Da una sensación de logro. Y aunque cueste más de lo que se tiene, parece justificarse. Pero un activo volátil que sube y baja, eso sí da miedo. Eso sí parece irresponsable. Aunque tenga un suministro limitado, aunque cada 4 años reduzca su emisión, aunque históricamente haya multiplicado capital en ciclos claros. Se le exige a Bitcoin una perfección que no se le exige a ningún pasivo, ni a un carro, ni a un teléfono a cuotas, ni a una sala nueva de 12 cuotas sin interés. Ahí no se analiza tanto. Ahí no hay pánico. Pero si alguien menciona pedir un préstamo para comprar Bitcoin, el juicio moral es inmediato. Y es ahí donde empecé a preguntarme, ¿será que estamos usando el sistema al revés? ¿Será que la deuda, esa misma que usamos para comprar cosas que pierden valor, podría servir para algo más? Para algo que al menos tenga potencial de crecer. No estoy hablando de endeudarse de forma irresponsable, ni de recomendarle a nadie que lo haga. Estoy hablando de analizarlo desde otra óptica, desde la óptica de usar el sistema fiat contra el sistema fiat. Porque sí, la deuda es parte del sistema. El crédito está diseñado para mantenernos dentro del juego, consumiendo, pagando, debiendo. Pero, ¿qué pasa si esa misma herramienta se gira a nuestro favor? ¿Y si el fiat, que pierde poder adquisitivo año tras año, sirve para adquirir algo que lo conserva? Ahí es cuando la deuda deja de ser una trampa y se convierte en palanca. Una palanca peligrosa, sí, pero una palanca al fin y al cabo. Piénsalo así, con una tasa de interés de un 18% en Colombia, muchos dirán que es impagable. Pero si se toma un préstamo de 50 millones, que son aproximadamente unos $12,500, y si se proyecta que, por ejemplo, Bitcoin podría pasar de unos $60,000 a $150,000 en los próximos 5 años, ¿sigue siendo una locura? Esto suponiendo que en el próximo año sí haya un mercado bajista y Bitcoin baje lo suficiente. En caso contrario, aunque no baje tanto, igual es muy realista pensar que para el próximo ciclo va a alcanzar por lo menos unos $300,000. Esto debido a toda la adopción institucional que está teniendo. Entonces, ¿sigue siendo una locura? ¿O se vuelve una jugada calculada? No lo sé. Nadie puede saberlo con certeza. Pero lo que sí sé es que endeudarse para comprar un carro que en 5 años vale la mitad parece normal.
y endeudarse para comprar un activo escaso parece una locura. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué. Tal vez el problema no es la deuda, sino cómo y para qué la usamos. Eso cambia todo, porque hay una diferencia profunda entre endeudarse para consumir y endeudarse para acumular, para perder valor o para conservarlo, para impresionar a otros o para construir algo para uno. Y esa diferencia, aunque sutil, es lo que separa a quien termina atrapado de quien logra salirse del sistema. Pero aquí viene lo más irónico. El sistema está diseñado para que endeudarse para pasivos parezca normal, incluso necesario. Pero endeudarse para activos parece irresponsable, porque no genera consumo inmediato, no produce validación social y no se ve. ¿Quién se va a tomar una selfie con un archivo donde dice que se compró 0.1 bitcoins, por ejemplo? Prácticamente nadie. Pero con el carro, la moto o el celular, ahí sí, hay foto, hay likes, hay aprobación. Y esa diferencia cultural, esa presión social invisible, condiciona nuestras decisiones financieras sin que siquiera lo notemos. Estamos programados para sentir que una deuda se justifica cuando tiene forma, cuando se puede tocar, cuando los demás la prueban. Pero si se destina a algo intangible, aunque tenga más potencial, nos invade la duda. Y es ahí en donde muchos se frenan, donde la mayoría prefiere lo conocido, lo tradicional, aunque eso signifique quedarse igual. Pero hay quienes lo ven distinto, gente que no espera a que todos lo entiendan, ni a que los medios lo validen. Gente que no necesita aprobación para actuar. Y es ahí donde aparecen decisiones que cambian vidas. Porque no son solo decisiones financieras, son decisiones mentales, de visión, de prioridades. Conozco a alguien en México que hizo algo similar. Tomó una deuda personal en 2020. Era plena pandemia. Bitcoin estaba en $9,000. Pidió $8,000 con tasa fija, compró, hizo DCA en 3 tramos y luego esperó. En 2021, cuando Bitcoin pasó los $60,000, ya había multiplicado su inversión por 6. Pagó la deuda completa y todavía le quedó capital. No todos los casos terminan así. También hay quienes entran mal, en la cima de un ciclo, se apalancan sin entender y terminan atrapados en un mercado bajista. Por eso, esto no es una recomendación, es una invitación a pensar distinto. A preguntarse si estamos usando las herramientas del sistema para crecer o para seguir atrapados. Porque la deuda no es buena ni mala, es solo una herramienta. Pero el destino de esa herramienta lo elige quien la usa. Y el problema es que durante años nos han enseñado a usarla para lo que se devalúa, nunca para lo que se aprecia. ¿Se imagina qué pasaría si ese chip cambiara? Si la deuda empezara a financiar activos reales, escasos, con potencial, ¿no estaríamos invirtiendo como lo hacen los ricos? Porque eso es lo que hacen, se apalancan, pero para comprar activos, no pasivos. Luego, dejan que esos activos trabajen por ellos. Y mientras tanto, a la mayoría nos educaron para hacer exactamente lo opuesto. Trabajar para pagar pasivos con deuda que nunca se va. Tal vez es momento de darle la vuelta. Ahora bien, hay algo que no se puede ignorar, y es el riesgo. Porque sí, pedir un préstamo para invertir en Bitcoin también puede salir mal, como todo en la vida. Por eso, quiero hacer algo que casi nadie hace en estos videos. Quiero que visualicemos los escenarios reales, desde el peor hasta el más positivo. Porque el futuro nadie lo conoce, pero entender los rangos posibles sí ayuda a tomar mejores decisiones. Imaginemos que alguien pide un préstamo hoy por $10,000, es decir, aproximadamente un poco más de 40 millones de pesos. Lo pone a 5 años a una tasa del 15% anual, que es una tasa bastante realista en Colombia en 2025. Al final de los 5 años, habrá pagado un poco más de $14,000 en cuotas, es decir, poco más de 57 millones de pesos colombianos. Ahora, ¿qué pasa si Bitcoin se comporta mal? Escenario pesimista, Bitcoin baja un 50% desde su precio actual, pasa de los $110,000 a $55,000,
En ese caso, quien compró con el préstamo habría perdido la mitad de su inversión y aún tendría que pagar la totalidad del préstamo con intereses. Sí, ese es el riesgo real y no se puede minimizar. Pero ahora vamos con el escenario base, no el mejor, no el peor. Solo lo que ha pasado históricamente. Después de cada halving, Bitcoin ha tenido un ciclo alcista. En promedio, ha multiplicado su precio por 5, incluso hasta 10 veces cuando era un activo mucho más pequeño. Pero entonces, ahora mismo, tal vez solamente suba un 50%, ya que es un activo un poco más maduro. Eso nos daría una utilidad de aproximadamente unos $5,000 o unos 20 millones de pesos, antes de que probablemente el mercado toque el pico y comience el mercado bajista. Ahora, y si sea un escenario ultra optimista, donde la adopción global de Bitcoin acelera, donde los ETF siguen creciendo, donde más países empiezan a acumular y el dinero institucional entra como nunca antes, tal como está ocurriendo. En ese mundo no es descabellado pensar en Bitcoin en $200,000. Si eso pasa, la inversión inicial se duplicaría, es decir, que ahora se podría liquidar esa deuda y poderla emplear en el bear market comprándola a un precio mucho más bajo e inclusive pidiendo una deuda nueva, ya que se limpió la primera durante lo que resta de este mercado alcista. Sí, es un escenario demasiado optimista, pero no es ciencia ficción. Así que aquí ya depende de cada quien evaluar los riesgos, y por eso la pregunta no es solo si vale la pena tomar el préstamo o no. La verdadera pregunta es qué clase de deuda estamos eligiendo tener. Porque la mayoría, como lo mencionaba anteriormente, prefiere un carro, una moto, un televisor, cosas que pierden valor apenas se sacan de la tienda. Y lo hacen sin dudarlo, sin estudiar, sin hacer cálculos, sin analizar absolutamente nada. Pero cuando se trata de endeudarse para algo que puede cambiar su vida, ahí sí lo piensan demasiado. El punto de todo esto no es decirle a nadie qué hacer, ni mucho menos promover el endeudamiento irresponsable. El punto es simplemente abrir la mente y entender que no todas las deudas son malas, que no todas deben ser para comprar pasivos, y que quizás, solo quizás, el sistema fiat que siempre nos ha jodido puede servirnos al menos una vez para algo bueno, para apalancarnos, para adquirir un activo escaso y para salir del ciclo en el que está todo el mundo. Porque si ese ciclo se repite y Bitcoin realmente vuelve a dispararse, quizás en unos años usted mira atrás y se dé cuenta de que la mejor decisión de su vida fue usar el sistema fiat contra sí mismo. Es decir, pedir un préstamo en fiat para en el futuro dejar de depender del sistema fiat, justamente. Y si no se repite tal cual, al menos ahora que lo intentó, con convicción, con estrategia, con visión a largo plazo. En lo personal, considero que el mejor momento para pedir un préstamo no es ahora mismo, es en el bear market del próximo año, o mercado bajista. Si bien sigo haciendo las compras cotidianas con DCA sin importar si el precio sube o baja, sí considero seriamente la posibilidad de pedir un préstamo en el próximo mercado bajista para intentar conseguir tanta cantidad de satoshis como me sea posible. De igual forma, esto no es una recomendación de inversión, simplemente es una posibilidad, es un escenario que estoy planteando seriamente, pero del cual no estoy invitando a nadie, simplemente es mi análisis. Y más allá de eso, no tengo respuestas para nadie. No puedo saber en qué situación particular se encuentra cada uno. Solo sé que hay preguntas que uno no puede ignorar para siempre. Y esta pregunta, de si vale la pena o no pedir un préstamo para comprar Bitcoin, es una de esas preguntas que vale la pena realizarse.